Eran las 2:17 tt. La casa estaba en silencio, pero el corazón de Lucía hacía ruido. Tenía las manos frías, los ojos abiertos, como si las sombras del techo le hablaran en un idioma de preocupación. No era la primera vez. La mente le giraba con frases que ya conocía de memoria. ¿Y si mañana no alcanza? ¿Y si me equivoco? ¿Y si Dios se ha quedado lejos de mí? Esa noche, sin embargo, había algo distinto, una hoja doblada dentro de su Biblia, justo en el Salmo 4:8, con una línea subrayada desde hacía años. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. No era un versículo suelto. Era una cita que había esperado precisamente esa madrugada. Lucía se incorporó no para escapar de su cama, sino para dejar de huir de sí misma. Y con la respiración temblorosa dijo en voz apenas audible: «Padre, no sé cómo dormir, pero quiero aprender a hacerlo contigo». No dijo más. No sabía más. La ansiedad le había robado el lenguaje. Entonces hizo algo pequeño, casi ridículo. Apoyó la palma sobre el pecho y contó 5 inhalaciones lentas, como quien abre una puerta oxidada. Entre cada inhalación, una palabra Padre, en tus manos. Y al exhalar dejó miedo. No es casualidad que el descanso verdadero comience con una rendición. Jesús, en su noche más oscura, escogió una frase que corta la cadena del control: «No se haga mi voluntad sino la tuya». Cuando el mundo exige planes, Él propone pertenencia. Cuando la mente exige certezas, Él propone confianza. Lo que abre la noche no es saber cómo terminará todo mañana, sino recordar en quién reposa hoy tu alma. Lucía no cambió sus circunstancias a las 2:17. Cambió de lugar del borde de la cama al regazo del Padre. Quizá te pareces a ella. Tal vez has intentado música, respiraciones, pantallas en modo nocturno y tés sin cafeína. Todo ayuda, pero no sana el núcleo. Porque el insomnio del alma no se cura con ruido blanco, sino con una voz que diga tu nombre. El descanso que transforma no niega el miedo, lo pone bajo autoridad. Y la autoridad no está en la fuerza de tus párpados, está en la mano que te sostiene cuando la luz se apaga. Haz conmigo este gesto sencillo, mano al corazón. Repite en silencio a tu ritmo: Padre, esta noche me pertenezco menos a mis pensamientos y más a tu cuidado. No es magia, es una llave. Es el giro pequeño que abre una puerta grande. Si quieres dejar una huella de fe, escribe en los comentarios solo tus iniciales y la palabra descanso. No para llenar una casilla, sino para marcar tu madrugada con un acto. Cuando la mente regrese con su colección de «¿y si?», tendrás una marca concreta para contestarle: «Yo ya entregué esta noche». Lucía apagó la luz de su mesita. El cuarto siguió oscuro. Su historia no terminó allí. Pero algo imperceptible había cambiado de dueño. Y en la frontera exacta entre la vigilia y el sueño, un pensamiento la cubrió como una manta: «No estoy sola en esta habitación». Si hoy decides hacer tuya esta llave, escribe descanso junto a tus iniciales. Lo leeré y oraré por ti, sin mencionarte como quien enciende una vela en silencio. La ansiedad tiene una costumbre: llega a la cama antes que tú y te reserva el peor sitio. Se llama control. Te pregunta a media voz: ¿trajiste pruebas de que todo saldrá bien? Y si no las traes, te acusa. Por eso el descanso no es el premio del que logró controlar su vida. Es el regalo del que se deja pastorear. El Señor es mi pastor. En lugares de delicados pastos me hará descansar. No es poesía, es itinerario. El buen pastor no apaga la tormenta primero. Primero te sienta a su mesa. Imagina a los discípulos en la barca. La madera cruje, las olas golpean, los gritos se mezclan con el viento. Y Jesús duerme. Ese detalle no es crueldad, es pedagogía. Dormir no es ignorar el oleaje, es recordar quién manda sobre el agua. Calla, enmudece. La autoridad no se improvisa a medianoche, se cultiva en Padre en tus manos. Por eso, si tu noche ruge, no busques primero una salida. Busca un asiento. Pregunta:
¿Dónde está puesta la mesa en esta tormenta? Porque siempre hay pan en manos de aquel que no necesita calma para alimentarte. Lucía volvió a despertar a las 3:06. El corazón quería correr maratones sin moverse del colchón. Señor, susurró, no te pido que desaparezca la ola. Te pido aprender tu postura en la popa. Y entonces hizo otro gesto con la punta de los dedos, dibujó una cruz pequeña sobre su almohada. No porque la tela necesite un símbolo, sino porque su pensamiento necesitaba una brújula. Se quedó allí repitiendo sin prisas, guarda mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. No sabía que estaba respondiendo a Filipenses 4:6-7, pero su espíritu lo sabía presentar la carga a agradecer, antes de ver y dejar que una paz no explicable haga de guardia en la puerta. Si necesitas una práctica concreta, prueba esta secuencia en susurro, nombra la carga con honestidad. Me preocupa. Entrégala sin adornos, la pongo en tus manos. Agradece por adelantado. Gracias porque ya está sobrando. Descansa en una frase breve. Paz que guarda o no se haga mi voluntad. No prometo que el mar se duerma al primer intento. Prometo algo mejor, que tú puedes dormir aun cuando tarde el amanecer. Porque el descanso cristiano no es un clima, es un reino. Y el reino pierde el control cuando tú pierdes el sueño. Si te atreves, escribe en comentarios una sola oración de 3 palabras que se convierta en tu ancla. Esta semana, ejemplos: paz me guarda, no voy solo, Padre, aquí estoy. Esa frase será tu mesa en la tormenta. Hay un ruido que ningún ruido blanco apaga: el roce del rencor contra las sábanas. Puedes ordenar la habitación, bajar la intensidad de la lámpara, hacer silencio en el pasillo. Si la herida late, la almohada se vuelve tribunal. Por eso el sueño no solo es cuestión de cansancio, es cuestión de peso. Y hay un peso que roba aire, el de lo no perdonado. Lucía lo aprendió una madrugada en la que la ansiedad cambió de máscara y se llamó memoria. Vinieron escenas viejas, palabras dichas a destiempo, una promesa rota, una puerta cerrada sin explicación. Quiso pedir paz y solo podía apretar los dientes. Entonces recordó una frase que había leído: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Miró su reloj, el sol ya se había escondido hacía horas. Pero tal vez el versículo hablaba de otro tipo de puesta de sol, la decisión de decir basta antes de que la noche termine contigo. No confundas perdón con olvido ni con negar el mal. Perdonar es cambiar de custodio, sacar al culpable de tu celda mental y entregarlo al único juez justo. Es dejar de pagar alquiler en un dolor que no te devuelve nada. Y sí lo sé, a veces no puedes. Entonces di la verdad completa. Señor, hoy no puedo perdonar, pero me declaro en camino. Haz tú en mí lo que yo no logro. El cielo se mueve con esa honestidad. Lucía escribió un nombre en un papel, lo dobló y lo guardó dentro de su Biblia, no para tapar la herida, sino para impedirle gobernar su noche. Luego, oró la oración más breve y más valiente: lo suelto en tus manos. No desapareció el dolor como un truco, desapareció su derecho a la venganza, y con eso el cuarto ganó unos grados de paz. Si necesitas una práctica, toma 3 respiraciones. En la primera nombra la ofensa, en la segunda nombra la persona, en la tercera nombra a Jesús. Luego entrego este caso a tu tribunal, y deja allí el expediente, aunque debas hacerlo varias noches seguidas. El descanso es a veces disciplina más que milagro. Comenta con un corazón sin explicar nada. Dios conoce el archivo que acabas de mover de carpeta. Yo veré el símbolo y susurraré tu nombre en una oración corta. A veces la noche te enseña teología mejor que cualquier libro. A las 2:37, Lucía entendió que dormir es un acto eucarístico, confiar el espíritu. Padre, en tus manos encomiendo. No fue solo la última oración de Jesús, es la primera de todo sueño sano. No se trata de morir, sino de rendir el control del día y aceptar la liturgia de la vulnerabilidad. Cierro los ojos, me quedo sin defensas, y aún así estoy a salvo. Ese aún así es fe. Ensaya esta escena. La habitación callada, la sábana como un río que te recibe, y una frase sostenida con calma:
Padre, te encomiendo mi noche. Si quieres, añade nombres, te encomiendo a Marcos, a mi madre, a este miedo, este diagnóstico, esta entrevista. No por superstición, por filiación. Los hijos no entregan fórmulas, entregan afectos. Y el Padre no evalúa retórica, abraza corazones. Hay un detalle hermoso en la Escritura a veces. Mientras los suyos dormían, Dios ya estaba enviando ángeles moviendo puertas, abriendo camino. Pedro dormía con cadenas. El cielo ya estaba desabrochando los eslabones. Daniel descansaba en una fosa. El cielo ya había cerrado bocas. Detrás de cada rendición nocturna, Dios trabaja turnos que tú no puedes pagar. Lucía, antes de cerrar definitivamente los ojos, escribió una fecha en la primera página de su Biblia. Hoy renuncio a dormir como huérfana. Y al lado una promesa: no me dejarás sola. No hay contrato más fuerte que ese, 2 líneas hechas de entrega y pertenencia. Si necesitas una señal visible, escribe en un papel esa misma frase, pégala cerca de tu cama. Cuando la mente te pida pruebas, muéstrale tu pacto. Pequeña misión antes de dormir hoy: envíale a alguien un mensaje de una sola línea. Estoy orando por tu descanso. No le expliques más. Que tu noche bendiga otra noche. La paz que compartes vuelve multiplicada. El insomnio ama la improvisación. La paz ama los hábitos. No porque la gracia dependa de tus horarios, sino porque tu mente sí. Si siempre llegas a la cama desde la prisa, tu pensamiento no sabe desacelerar. Por eso una rutina breve puede convertir la habitación en un santuario. No necesitas mucho: 5 minutos, 3 gestos, una palabra. Propuesta simple, ajústala a tu realidad. Minuto 1. Silencio nombrado: apaga pantallas, baja luces, quédate quieto. Di: estoy aquí. Nada más. Es un saludo a Dios y a ti mismo. Minuto 2. Limpieza del día: anota 3 cosas que entregas: preocupación, culpa, tarea inconclusa. Coloca el papel bajo tu Biblia o en un cajón. Cierra. Es el gesto físico de soltar. Minuto 3. Gratitud concreta: di en voz baja. 3 gracias pequeñas del día: una mirada, un pan, una risa. La gratitud desactiva alarmas. Minuto 4. Palabra ancla: elige un versículo corto. Repite lento, por ejemplo: tú guardarás en completa paz. Minuto 5. Bendición final: mano al corazón. Padre, en tus manos encomiendo mi noche, y a quienes amo. Apaga la luz. Lucía descubrió que al repetirlo una semana, su cuerpo empezó a asociar esa secuencia con descanso. No porque la vida se arreglara, no se arregla en 7 días, sino porque su alma dejó de creer que dormir era abandono. Dormir era visita. Y cuando te visitas cada noche con intención, la ansiedad pierde su monopolio. Si quieres un twist que muchos olvidan, invita al Espíritu Santo a interceder cuando te quedes sin palabras. Él ora donde tú ya no alcanzas. Si te despiertas a mitad de noche, no te castigues. Vuelve al minuto 4. Repite tu palabra ancla como quien se toma de una baranda en la oscuridad. No estás retrocediendo. Estás caminando con un compañero. Escribe una gratitud mínima de tu día en los comentarios. Una sola línea. La acumulación de gracias aquí será un álbum de paz para quienes también están luchando. Y si ves la gratitud de alguien, contesta con amén. La paz se multiplica cuando se nombra en plural. Hay noches en las que el cielo parece guardar silencio. Pides, sueltas, perdonas, agradeces, y sin embargo nada cambia por fuera. Aquí es donde muchos abandonan. Pero la fe madura aprende un secreto. La espera puede ser una cuna, no una cárcel. Abraham durmió años con promesas no cumplidas. No dormía porque veía, dormía porque pertenecía. Job no durmió porque entendiera. Durmió porque un día dijo: yo sé que mi Redentor vive. La oración de la noche no siempre mueve montañas afuera. Siempre mueve tectónicas adentro. Lucía recibió aquella semana una noticia que no quería, la respuesta se posponía. En otra etapa hubiese vuelto a contar grietas en el techo. Esa noche, en cambio, abrió el cuaderno y escribió: no necesito saber el cuándo, necesito recordar el quién. Después,
Apoyó la frente en la almohada y repitió 3 veces, más cerca de lo que creo. No mintió su realidad. Le habló a su esperanza. Cuando nada cambie, sujeta 2 verdades. Dios no llega tarde a su cita contigo. Llega como necesita llegar. Mientras tú duermes, tu historia no se detiene, se ordena. Si hoy te toca ese capítulo, haz este compromiso breve en comentarios. Espero durmiendo. No es pasividad, es confianza activa. Descansar cuando no ves es resistencia sagrada. No necesitas repetir la palabra por palabra. Deja que te lleve de la mano. Padre, ya sabes lo que traigo: nombres, miedos, facturas, recuerdos. No pretendo controlarte con mis frases, solo quiero caer en tus manos. Hoy suelto lo que me pesa y recojo lo que me pertenece, tu paz. Si hay rencores, los muevo hasta tu tribunal. Si hay culpas, las acerco a tu misericordia. Si hay gritos, hago silencio para escuchar tu voz. En esta cama, renuncio a dormir, como huérfano soy tuyo. Jesús, enséñame tu postura en la barca. Si las olas no callan, calla tú mis temores. Si la respuesta no llega, dame la paciencia de Abraham, y el ancla de Job, mi Redentor, vive. Espíritu Santo, cuando me falten palabras, ora tú. Intercede donde yo ya no alcanzo. Guarda mi mente, vigila mi puerta, que mis pensamientos aprendan tus horarios. Y si despierto en mitad de la noche, devuélveme a tu palabra ancla. Yo haré mi parte, agradecer, soltar, repetir tu verdad. Tú harás la tuya, trabajar mientras descanso. Padre, en tus manos encomiendo mi noche, a quienes amo, y lo que aún no entiendo. Amén. Si oraste, deja un amén, o tu palabra ancla. Y si necesitas que ore por un nombre en particular, escribe solo la inicial. Haré una oración breve en secreto por esa inicial. Lucía no se convirtió en experta en 7 días, pero dejó de pelear con la noche. Aprendió a llegar a ella como quien llega a una cita de amor, con un gesto, una palabra, una entrega. El cuarto seguía siendo el mismo, la habitación idéntica. Lo distinto era el dueño del silencio. Esa es la victoria más profunda, la paz no como evento sino como pertenencia. Si mañana vuelve el insomnio, no lo tomes como derrota. Tómalo como recordatorio, tienes llaves. Vuelve a usarlas. Nadie te las quitó. Y cada vez que lo hagas, aunque la ola tarde, tu alma aprenderá a oír algo que el ruido no apaga: la respiración del Padre sobre tu frente. Allí el descanso deja de ser objetivo y se vuelve hogar. Comparte este guión con una persona que hoy no está durmiendo bien. Escríbele solo esto: esta noche no estás solo. Cuando 2 madrugadas se encuentran en Dios, amanece más pronto. No siempre el descanso es lineal. Hay noches en que logras dormir, pero a las 3:21, sin explicación, tus ojos se abren y el corazón late fuerte. Te preguntas, ¿por qué ahora? ¿Por qué justo en este silencio? No te castigues. No lo interpretes como fracaso. Muchas veces esos despertares son invitaciones, no interrupciones. Lucía lo descubrió una madrugada así. Se levantó con la garganta seca y el alma inquieta. En lugar de enfadarse consigo misma, encendió la lamparita y abrió la Biblia en un salmo que jamás había memorizado. Cuando pienso en ti en mi lecho, medito en ti en las vigilias de la noche. Allí entendió que sus desvelos podían transformarse en altares, que lo que el enemigo quería usar como tortura, Dios lo convertía en cita. Piensa en Samuel, aquel niño que escuchó su nombre mientras dormía en el templo. La voz lo despertó varias veces. No era insomnio, era llamado. O en Pablo y Silas, que a medianoche cantaban himnos en prisión. No era comodidad, era revelación. A veces Dios susurra precisamente cuando el mundo calla y la mente no tiene distracciones. Lo que tú llamas despertar indeseado, el cielo lo llama ventana secreta. ¿Qué hacer entonces? No corras a mirar la hora con rabia, ni a repasar preocupaciones. Respira y di: aquí estoy, Señor. Puede que no oigas nada más. Puede que solo sientas un poco de paz que vuelve a cubrirte. O quizá recibas una idea, un rostro por el cual orar, un recuerdo que necesita ser sanado. No te enfoques en el resultado. Enfócate en la presencia.
Lucía comenzó a escribir breves frases en un cuaderno de mesita cada vez que despertaba, a veces un agradecimiento, otras un nombre, otras una promesa bíblica. Con el tiempo ese cuaderno se volvió un mapa de encuentros nocturnos. Cada página era prueba de que su noche no era desperdicio sino siembra. Si tú también despiertas, no te compares ni te condenes. Haz del insomnio un altar breve. Ora una línea, canta en susurro, repite tu palabra ancla. Y luego vuelve a cerrar los ojos, no como quien perdió la batalla, sino como quien cumplió una misión, y regresa al descanso. Si alguna vez has despertado de madrugada sin explicación, escribe en comentarios: he tenido vigilias. No hace falta dar detalles, solo reconoce que también has vivido esas ventanas. Y si lees a alguien más que lo escribió, responde con: que tu ventana sea altar. Así la comunidad se convierte en red que sostiene en mitad de la noche. Lucía no supo en qué momento se quedó dormida aquella noche. Solo recuerda abrir los ojos y ver la primera franja de luz filtrarse por la ventana. No era un amanecer espectacular, era simple, casi tímido, pero para ella significaba algo más que el paso de las horas, era señal de que la oscuridad, por larga que fuera, siempre tiene un límite. Ese día se levantó con un pensamiento grabado: el descanso no fue mi logro, fue mi regalo. Quizá nunca te detuviste a pensar en eso. Dormir es un acto de fe. Es apagar tu mente sin garantías de que lo que temes cambiará al despertar. Es confiar en que habrá un mañana aunque el presente esté cubierto de sombras. Cada amanecer es un recordatorio silencioso de que no estuviste solo en la noche. La prueba está en que sigues respirando, que tus ojos pueden volver a abrirse, que la luz tarde o temprano siempre regresa. Ese amanecer trajo un twist para Lucía. Mientras preparaba un café sencillo, escuchó en su corazón una voz clara: hija, lo que no logras controlar durante la noche, yo ya lo estoy ordenando en mi eternidad. No eran palabras que resolvieran de golpe sus problemas financieros, ni sanaran al instante las heridas de su alma, pero cambiaron su postura. Ya no caminaba con la ansiedad de quien carga el peso del mundo. Caminaba como quien sabe que la noche no gobierna. El amanecer en realidad es una metáfora de tu proceso. Quizá estás en una etapa oscura donde nada parece avanzar. No te equivoques, la luz no ha desaparecido, solo está en camino. Igual que cada madrugada se prepara en silencio, mientras tú duermes así, Dios teje lo que no ves mientras tú crees haber sido olvidado. Tu dolor puede durar toda la noche, pero la alegría viene con la mañana. Lucía comprendió entonces que su lucha con el insomnio había sido más que un problema, había sido una escuela. Allí aprendió a orar sin adornos, a soltar lo que no podía cambiar, a perdonar, en lugar de rumiar, a escuchar en los silencios, y sobre todo a reconocer que no estaba huérfana. Esa escuela la transformó más que cualquier curso, más que cualquier terapia de control mental. La transformó porque la llevó a descubrir que el descanso no es ausencia de problemas, sino presencia de Dios. Ahora piensa en ti. Cada vez que abras los ojos a un nuevo día, no lo veas solo como rutina. Míralo como un pacto. Sobreviviste a la noche porque alguien veló por ti. Ese alguien no duerme, no descansa, no se cansa de guardarte. El amanecer es la firma de su fidelidad estampada en tu ventana. Si hoy despertaste y estás escuchando estas palabras, escribe en comentarios: la luz volvió. No importa cuán dura fue tu noche. Reconocer el amanecer es reconocer al Dios que siempre cumple su promesa. Y si lees a otro que lo escribió, responde con: amén, tu mañana también llegará. Así hacemos visible la cadena de luz que nos une. Lucía pensaba que el milagro sería grande, visible, digno de contar a todos, una deuda cancelada de la noche a la mañana, una llamada inesperada con buenas noticias, un cambio radical en su familia. Pero Dios decidió sorprenderla en lo simple. Una tarde, después de varias noches en las que por fin dormía con menos lucha, recibió un mensaje breve de una amiga que hacía meses no veía. Anoche soñé contigo. Sentí que debía decirte que no estás sola y que Dios te sostiene. Ese fue su milagro, no la cancelación de todas sus batallas,
sino la confirmación de que Dios la veía en medio de ellas. Lloró no porque el problema hubiera desaparecido, sino porque comprendió que la presencia de Dios se filtra en los detalles más sencillos, en una palabra, en una canción que aparece al azar, en un recuerdo que se enciende como luz, en un cuarto oscuro. A veces buscamos a Dios en lo espectacular y nos perdemos lo esencial. El verdadero milagro es que Él se meta en tu cotidianidad, que transforme tu manera de ver las mismas cosas de siempre. El café de la mañana puede ser un recordatorio de su provisión. La risa de un niño puede ser un eco de su alegría, y hasta el silencio de la madrugada puede convertirse en un altar si eliges escucharlo distinto. Lucía aprendió que el descanso no era solo dormir, era caminar cada día con una confianza nueva. Ya no necesitaba controlar todo. Había entregado la llave de su noche al Padre, y eso le dio una calma que los demás empezaron a notar. Su rostro ya no llevaba las ojeras del insomnio sin esperanza, sino la luz suave de quien sabe que no camina sola. Tal vez estás esperando un milagro enorme, y Dios te está ofreciendo pequeños milagros que sostienen tu alma día tras día. No los ignores. Agradécelos, porque cada detalle es señal de que el cielo no te olvida. Y cuando los sumas te das cuenta de que forman un testimonio mayor que cualquier espectáculo, el testimonio de un Dios que nunca deja de estar cerca. Haz una pausa y mira alrededor. ¿Qué detalle de hoy puede ser una semilla de esperanza? Quizá una llamada, una sonrisa, un suspiro. No lo subestimes. Allí puede estar escondido tu milagro. Escribe en los comentarios un detalle pequeño de tu día que quieras reconocer como milagro. Puede ser algo tan sencillo como hoy respiré en paz o alguien me abrazó. Al leerlos, esta comunidad se convertirá en un mural vivo de milagros cotidianos que nos recuerdan que no estamos solos. Lucía nunca imaginó que lo que más le atormentaba esas noches interminables, sin poder dormir, terminaría siendo la plataforma para encontrarse con Dios de una forma más íntima que nunca. Lo que parecía su mayor debilidad, Dios lo transformó en su escuela secreta. Allí en la oscuridad, descubrió algo que nunca habría visto a plena luz, que cada despertar podía convertirse en cita, que cada lágrima podía ser semilla, que cada suspiro podía ser oración. Y aquí está el twist. El insomnio que el enemigo quiso usar para desgastarla, Dios lo usó para entrenarla. Si el diablo pensaba agotarla, el Padre decidió fortalecerla. Lo que era prisión se volvió altar. Lo que era cadena se volvió llave. Porque así es su estilo: transformar la herida en testimonio, el dolor en plataforma, la noche en escenario, donde su luz brilla con más fuerza. Piensa en José, vendido por sus hermanos, encerrado en prisión. Esa cárcel no fue el final, fue el taller donde Dios lo preparó para gobernar. Piensa en Daniel en la fosa de leones. Lo que parecía sentencia se convirtió en el lugar donde se reveló el poder de Dios. Piensa en Jesús en el Gólgota. La cruz que buscaba humillación se convirtió en el símbolo eterno de victoria. Siempre el enemigo planea derrota y siempre Dios convierte ese plan en escalera hacia algo mayor. ¿No ves que lo mismo está ocurriendo contigo? Esa noche oscura que crees que va a acabar contigo es el escenario donde Dios está forjando tu confianza. No es casualidad que te hables a ti mismo ahora diciendo, ya no aguanto más. Esa frase, lejos de ser un final, es el comienzo de la intervención divina. Porque cuando llegas al límite, Él empieza. Cuando sueltas el control, su poder se manifiesta. Cuando aceptas que no puedes, su fuerza se perfecciona en tu debilidad. Lucía, después de meses de lucha, pudo decir una noche, gracias Señor, porque mi insomnio no fue un castigo, fue tu invitación. Tú estabas esperando que yo dejara de pelear sola. Y al pronunciar esas palabras, comprendió que el descanso no era ausencia de batalla, sino presencia de Dios en medio de ella. Ese fue el giro que lo cambió todo, de víctima a testigo, de ansiosa a alumna, de cansada a hija sostenida. Hoy quiero decirte: lo que parecía tu peor temporada puede convertirse en tu mayor testimonio. Esa área donde te sientes débil será el púlpito desde el cual otros verán la fidelidad de Dios. No rechaces tu noche.
Entrégasela. No maldigas tu insomnio. Conságralo. No huyas de tu dolor. Míralo como la señal de que Dios está trabajando en lo profundo. Escribe en los comentarios: mi prueba será mi testimonio. Al hacerlo declaras públicamente que no serás vencido por la oscuridad, sino que verás cómo Dios la convierte en luz. Y si lees a alguien más que lo escribió, responde con: tu testimonio brillará. Así mantenemos viva una cadena de fe que el enemigo no podrá apagar. Lucía comprendió con el paso de los días que su historia no era solo suya. El descanso que había encontrado en medio de la tormenta empezó a reflejarse en su rostro, en su manera de hablar, en la calma con la que respondía a preguntas cotidianas. Una vecina al verla le dijo: «Ya no luces tan cansada como antes. ¿Qué estás haciendo?». Y ella, con una sonrisa que aún llevaba rastros de lágrimas, contestó: «No aprendí a dormir mejor. Aprendí a confiar mejor». Ese fue el momento en que entendió que su proceso era semilla para otros. Lo que Dios había sembrado en sus noches se convirtió en alimento para los que todavía peleaban con la oscuridad. La chispa del descanso comenzó a encender velas a su alrededor, una amiga que también sufría de ansiedad, un hermano que llevaba meses en depresión, una madre que no encontraba paz pensando en sus hijos. Cada vez que compartía su pequeño testimonio, veía cómo otra vida encontraba esperanza. Y aquí está la clave: Dios nunca te sana solo para ti. Te sana para que seas refugio, para que tu proceso inspire, para que tu voz se convierta en eco de su fidelidad. La herida que fue cerrada en secreto se vuelve medicina pública. El mismo lecho que antes fue escenario de insomnio, ahora se convierte en púlpito invisible, donde tu historia predica sin micrófono. Recuerda las palabras de Jesús: «Vosotros sois la luz del mundo». No se enciende una lámpara para esconderla, sino para ponerla en alto y que alumbre a todos los que están en casa. Esa lámpara eres tú. La oscuridad que intentó apagar tu fe se convirtió en combustible para encenderla más fuerte. Tu testimonio es faro, y aunque creas que es pequeño, puede guiar a alguien que hoy está a punto de naufragar. Lucía una noche más oró antes de dormir: «Señor, si ya aprendí a descansar, úsame para enseñar a otros». Y en ese instante entendió que su propósito no era acumular noches tranquilas, sino multiplicarlas en los que la rodeaban. Porque descansar en Dios no solo es un derecho, es una misión. Escribe en los comentarios el nombre de alguien por quien quieras que esta paz llegue. Solo su inicial si prefieres. Esta comunidad levantará un muro de oración por esos nombres, y tu testimonio no quedará encerrado, será chispa que encienda otras noches. Hay batallas que no se ganan con ruido, sino con silencio confiado. Lucía lo entendió una madrugada en la que por primera vez, después de tanto tiempo, abrió los ojos y no encontró ansiedad, ni lágrimas, ni pensamientos acelerados. Encontró silencio. Pero no un silencio vacío, sino un silencio lleno, como si el mismo cielo hubiera decidido reposar en su cuarto. Esa noche no se celebró con fuegos artificiales, sino con algo más profundo: la certeza de que había cruzado una frontera. La victoria no fue que ya nunca más despertaría en la madrugada. La victoria fue que incluso al despertar ya no sentía miedo. Lo que antes era tormento se había convertido en altar. Lo que antes era cadena se había transformado en llave, y allí comprendió: el enemigo no había podido robarle lo más importante, su confianza en Dios. Tu victoria también puede lucir así. Quizá no es un cambio inmediato ni un giro dramático como los que el mundo espera. Quizá no desaparezcan todos los problemas en un instante. Pero si tu corazón puede reposar en medio de ellos, ya ganaste. Porque la verdadera guerra nunca estuvo en tus circunstancias. Estuvo en tu alma, y tu alma ahora pertenece al descanso de aquel que prometió no soltarte jamás. Imagina cómo cambia tu historia cuando, en lugar de decir «no puedo más», comienzas a declarar «no estoy solo». Ese cambio de frase es el punto exacto donde se rompe el ciclo del miedo. Esa fue la victoria de David frente a Goliat. No era fuerza física, era certeza espiritual. Fue la victoria de Daniel frente a los leones, no era poder humano,
Era confianza en el Dios que cierra bocas. Y será también tu victoria. Lucía escribió una última frase en su cuaderno, una que parecía sencilla, pero encerraba todo lo aprendido. No necesito entender la noche, necesito confiar en quien sostiene el amanecer. Y al cerrar el cuaderno entendió que no se trataba de vencer al insomnio, sino de descubrir que Dios siempre había estado con ella en cada desvelo. Hoy quiero decirte, tu victoria ya está gestándose, aunque todavía no la veas. Quizás se manifieste en una noche tranquila, en un corazón más ligero, o en una palabra que recibes justo ahora. Pero cuando llegue sabrás que no fue por tu esfuerzo, sino por la fidelidad de Dios. Y esa victoria será tu bandera no para presumir, sino para recordar cada vez que otra tormenta intente visitarte. Escribe en los comentarios: mi victoria está en sus manos. Decláralo como bandera sobre tu vida. Y si lees a alguien más que lo escribió, respóndele: amén, tu victoria también llegará. Así tejemos una red de esperanza donde cada voz refuerza la fe del otro. Lucía, aquella mujer que comenzó con noches interminables y lágrimas silenciosas, terminó descubriendo que lo que parecía una condena era en realidad un llamado. La habitación que antes era prisión de pensamientos se convirtió en santuario de encuentros. El insomnio que parecía desgastarla se transformó en el aula donde aprendió a confiar. Y la voz de Dios que parecía lejana resultó estar susurrando en cada despertar. Y ahora tú que has escuchado estas palabras hasta el final, no lo hiciste por casualidad. Has llegado aquí porque tu alma también clama descanso. Quizá llevas meses luchando con noches difíciles, con cargas que pesan más que tu cuerpo. Pero hoy Dios te recuerda: nunca estuviste solo en tu cuarto. Nunca tus lágrimas fueron ignoradas. Nunca tus suspiros pasaron desapercibidos. Tu historia también tendrá un antes y un después. El antes de las noches de tormenta y el después de descubrir que aún en medio de ellas había una mano sosteniéndote. Porque la verdadera promesa no es que jamás habrá noches oscuras, sino que jamás tendrás que enfrentarlas sin la presencia de Dios. Esa es la gloria, no la ausencia de pruebas, sino la certeza de su compañía inquebrantable. Así como Lucía pudo mirar atrás y ver cada página de su cuaderno convertida en testimonio, tú también escribirás tus propias páginas. Y un día, quizá muy pronto, serás tú quien sostenga a otro, quien le diga: no aprendí a dormir mejor, aprendí a confiar mejor. Y esa frase será semilla de fe en corazones cansados. Este es tu cierre glorioso: saber que aunque la noche te hable de miedo, la voz del Padre siempre será más fuerte. Saber que aunque el enemigo intente usar tu debilidad para derribarte, Dios ya lo transformó en victoria. Saber que la paz no es un sueño lejano, sino un regalo disponible ahora mismo. Coloca tu mano sobre el corazón y declara conmigo: en paz me acuesto, en paz me levanto, porque mi vida descansa en ti, Señor. Y mientras lo dices, siente cómo cada palabra se convierte en ancla que te sostendrá en cada noche que venga. Escribe en los comentarios: nunca estuve solo. Dios siempre me sostuvo. Y comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Porque lo que Dios te entregó en esta palabra no es solo para ti. Es una antorcha que debes pasar a otros. Y cuando lo hagas, verás cómo tu noche se convierte en luz para muchos.